Buen día, mis hermanos. Qué bendición, ¿no? Estar viviendo este proceso de renovación de nuestro entendimiento en el que eh, no nada más vivimos fe, pero sin entendimiento, sino Dios quiere que entendamos las cosas que Él nos ha dado y que podamos vivirlas comprendiendo lo que somos ahora como sus hijos, lo que Él se ha comprometido a hacer de nosotros aquí adentro para que estemos habilitados para vivir la naturaleza divina y así podamos venir al cumplimiento de lo que Él realmente anhela. Y ojalá en tu corazón ya esté definido qué cosa es lo que Dios quiere contigo. Y yo te lo puedo decir en esta palabra: ser uno. ¿Sí? Ese es el anhelo más grande que vive en el corazón de Dios. Ser uno contigo. Y a lo mejor eso suena nebuloso, ¿no? Cuando todavía no has caminado los pasos que Dios pone delante de cada uno para que Él pueda empezar a comprobarse a nosotros. Pero ese es el todo. ¿Y por qué? Porque a diferencia de la relación humana entre padres e hijos, donde cada quien es su propia persona y podemos amarnos entrañablemente, pero estamos separados, ¿no? Cada quien es su propia cosa. Cuando tú le permites a Dios adoptarte y empezar a trabajar en tu interior, y Él se instala en ti, porque Él es espíritu, así que no hay problemas físicos. ¿Te das cuenta? No te estás metiendo a otra persona física dentro, pero espíritu a espíritu, Él se instala en ti y Él te explica que tú ahora estás en Él y empiezas a aprender a vivir algo inédito, que Dios le llama la vida en el espíritu. Y allí se empieza a forjar una relación eterna que es tan asombrosa porque ya no estás vacío por dentro, sino ahora cuentas con no solamente un personaje, ¿no? Dios, todo un personaje, sino con alguien que va a darte todo lo que tú requieres para vivir lo mismo que Él disfruta. A eso Dios le llama vida eterna. Y entonces esa es nuestra ocupación: aprender a recibir y ir comprobando, ¿no? Quizá es la parte que a mí más me encanta de todo esto, es que no se trata de escuchar a alguien y decir, ojalá me sucediera a mí. Y por eso este segmento anterior es tan importante, porque tú estás pudiendo contarles a otros o escuchar de otros cómo lo que tú le vas creyendo a Dios, Él lo va cumpliendo en ti. Y cómo eso se aplica a tus vivencias, a tu situación. Y eso comprueba entonces que esto no es ficticio, ni imaginario, ni sugestión, no es una sugestión nada más, o un mentalismo, sino que esto es una realidad divina que no tiene competencia con nada humano y que puede sanarnos por completo. Porque miren, todos venimos a Dios. Cuando Él habla de los seres humanos, Él describe este es su diagnóstico, ¿no? Dice, desde la mollera hasta la planta de los pies, no hay en ellos sino hinchazón y podrida llaga. Y hace unas semanas estaba yo con un grupo médico y está ahí una doctora y le pregunté, a ver, por favor, cuéntanos, si un paciente, te traen un paciente así, ¿no? Y tú lo ves que está así por dentro y por fuera, por dentro y por fuera. ¿Qué haces con él? Y me dice la doctora, dice, pues yo creo que ya no hay nada que hacer. Ya no hay mucho que se pueda hacer. Y el asunto con Dios es, Él nos recibe así para hacernos de nuevo, ¿sí? Entonces, todos, sin excepción, estamos en un proceso de ser sanados. Y eso es lo que es en verdad la salvación de Dios. En los antiguos libros de traducciones bíblicas, lo que hoy está escrito como salvación estaba traducido como salud, porque esa es una traducción más correcta de la palabra original, salud. Y cuando tú empiezas a comprender que el trabajo de Dios es darte salud en tu espíritu, tu alma y tu cuerpo,
y que Él lo hace por medio de transformar quién eres y luego por establecer en ti la capacidad de vivir la naturaleza divina, pues entonces empiezas a poder comprender cómo estás siendo traído a una salud absoluta. Así que doy gracias a Dios, ¿no? Por lo que Él está comprobando a las vidas de todos y uniéndonos a lo que hemos estado recibiendo para que todos entremos en el contexto, ¿no? Estamos aprendiendo y comprendiendo lo que nos ha sido dado para poder funcionar como hijos de Dios. Y las funciones de los hijos que van creciendo en Dios, Dios a eso le llama el real sacerdocio, ¿no? Y por eso está ese emblemita ahí, no es un adorno nada más, es una declaración. Porque fíjense lo que sucede. Dios te recibe como vengas, pero Él empieza a trabajar adentro, en lo más profundo de tu ser, que es tu espíritu, para hacerte de nuevo. Y lo hace en una operación asombrosa que es cambiar tu espíritu. Quitarte de un tajo el espíritu humano, que es opuesto a Él y totalmente opuesto a su naturaleza, y darte un nuevo corazón, un nuevo espíritu que nace de Él, engendrado por Él. Y entonces eso es lo que es la adopción divina, la capacidad de Dios de engendrarnos como hijos y hacernos renacer en el Espíritu. Una vez que permites eso, entonces ahora empieza el proceso de crecer en esa nueva existencia que es ahora en la naturaleza divina. Y todo ese crecimiento está provisto, pero tiene que establecerse que toda esa provisión ha de ser recibida consciente y voluntariamente por cada uno de nosotros. Y entonces, ¿cómo va a suceder eso? Bueno, les digo esto que creo que es muy importante. El día que tú recibes a Jesús, debe de empezar a darse una relación con Jesús en ti. Pero Jesús nunca viene solo. Jesús dice, mira, el que me recibe a mí, recibe a mi Padre, recibe al que me envió. Y recibe al Espíritu Santo también. Entonces tienes estas tres personas divinas que en conjunto son Dios, ahora residiendo en tu espíritu, para trabajar contigo desde allí. Y lo que a la gran mayoría nos ha pasado es que en efecto hemos venido a Jesús, hemos sentido el toque del amor de Dios en el corazón y hemos hecho la oración de recibir a Jesús, ¿no? Pero lo que no sucede, y eso es trágico, es que la relación con Jesús, con Abba, el Padre, y con el Espíritu Santo se establezca en el espíritu de cada uno de nosotros. Y entonces, en los diferentes credos y todas esas cosas, pues se nos enseña que Dios está fuera, en un lugar desconocido para nosotros, que se llama cielo. Y que Jesús allá se fue con Él, y que el Espíritu Santo sí está con nosotros para consolarnos y darnos como ánimo, ¿no? Para aguántate hasta que te vayas al cielo con Dios. Y eso crea un estado de orfandad, ¿sí? Porque tú puedes anhelar, y por eso a veces tenemos experiencias con Dios, ¿no? Donde sentimos su presencia y qué cosa tan hermosa, pero no podemos vivir allí 24/7. Y entonces lo que ahora Dios quiere corregir en nuestros corazones es traernos a la conciencia y a la decisión de reconocerle en ti y de empezar a vivir esa relación de espíritu a espíritu en la que Él va a ser tu Dios. Ser tu Dios quiere decir el dador de vida y el dador de todo adentro de ti. Y tú vas a ser habilitado para estarle recibiendo todo lo que Él te da. A eso Dios le llama vida eterna, a esa dinámica, donde Él que es vida está infundiéndote lo que Él es y tú lo vives, sin esfuerzos, sin logros,
sencillamente por el acto de recibirle y de permitirle habilitarte. Bueno, en el proceso de la habilitación, Dios va a estar haciendo lo que hablamos la semana pasada. Por ejemplo, la fe es una virtud divina que nos es dada cuando Dios nos habla y nosotros elegimos creerle. Y entonces surge en tu espíritu una capacidad de vivir creyéndole a Dios y de caminar por donde Él te indica para ver el cumplimiento de lo que Él te ha prometido. Pero ese mecanismo y esa virtud se ve estorbada en nosotros por las creencias, por las memorias, por las adicciones que traemos, ¿no? Algunos somos adictos al miedo, no hablo solamente de adicciones biológicas, sino todo tipo de cosas en las que estamos metidos. Y Dios tiene entonces que purificar el funcionamiento de su fe en nosotros, en cada uno, y de eso hablamos en la sesión anterior. Y bueno, es muy importante que lo que estamos recibiendo en cada una de estas sesiones, tú le permitas a Dios llevarte a comprenderlas. Y el consejo que yo te puedo dar es la manera en que le permites a Dios darte comprensión y darte la prueba, la comprobación de que esto todo es verdad suya, es recibiendo y permitiéndole cumplir contigo. Y ahí es donde están los estorbos, ¿no? Cuando, por ejemplo, en mi manera de creer, que yo fui enseñado desde niño, pues creerle a Dios era no cuestionarlo y ponerte a obedecer, ¿no? Y te encuentras incapacitado de obedecer perfectamente, porque a veces sí, a veces no. Y hay cosas adentro que no nos dejan. Pero en esa creencia, esas cosas son tu problema. Tú las tienes que superar y obedecer. O hay castigo. Pues así esa es la mejor fórmula para perder, ¿no? Porque es una cuestión asegurada. Si le das por allí, vas a fracasar tarde o temprano o todo el tiempo. Pero fe se trata de vivir la fidelidad de Dios contigo y poder descansar tu ser en su promesa de serte fiel. Entonces fíjense qué cosa tan grande, ¿no? Que verdaderamente yo pueda verme seguro en su promesa de traerme a la plenitud de su vida haciéndome idéntico a Jesús. Y todo lo que en mí está chueco, está mal, está aquí, está allá, Él es responsable. Y yo puedo aprender a permitirle entrar a esos lugares de mi ser y arreglarme. Pues esa es la purificación de la fe. Y cada situación que tú estás enfrentando en este momento, si en tu corazón ya tienes el testimonio de Dios, ya has conocido que Él es Dios, entonces, ¿por qué están esas situaciones ahí? Pues están allí para que conozcas a Dios en ellas. ¿Sí? Están allí para que tú puedas comprobar que Él es fiel contigo. Y si aprendes a caminar ese proceso, entonces lo que resulta de esas situaciones es que en lugar de que esas situaciones sean una memoria de fracasos, de pérdida, de esclavitudes, de vergüenza, de dolor, Él las transforma por su intervención en memorias de amor. Sí, yo estaba en el hoyo, pero Él me sacó. Entonces ese hoyo ya no me recuerda el caí en el hoyo, sino me recuerda Dios me sacó del hoyo. Sí, cometí pecados terribles, pero Él me perdonó. La memoria de esos pecados ya no es un dedo que me condena, sino una mano que me sacó y me amó y me limpió. ¿Te das cuenta? Eso es como Dios sana. Así que bueno, hoy vamos a continuar entregando más
verdades sobre las funciones de Dios adentro de ti. Y para que todos estemos, podamos conectarnos, ¿no? Reconectarnos, o los que no han estado con nosotros antes, conectarse a de qué estamos hablando. Pues Jesús, Dios Padre, Abba y el Espíritu Santo no vienen a estar en nosotros sentaditos, ¿no? Nada más allí en un nicho viéndonos a ver qué hacemos. Jesús dijo, yo he venido para que tú tengas vida. Yo vine a servirte. Hay un montón de declaraciones que Jesús vino a hacer, y el cumplimiento de esas palabras ocurre adentro de ti. Y entonces estamos aprendiendo y recibiendo, porque aprender es vivir, no nada más escuchar y decir, ya sé, no. En realidad, con todo respeto, puedo decirles, hermanos, que cuando yo pensaba de esa manera no sabía nada. El aprendizaje divino es vivencial. Dios te presenta cosas por respeto, en amor. Si tú recibes lo que Él te da para que Él lo cumpla en tu vida y te pones a vivir el proceso del cumplimiento, cuando se está cumpliendo es cuando de veras sabes, cuando conoces, porque lo estás viviendo. Entonces nunca te quedes con sí, yo ya sé porque ya oí. De hecho, Dios nos advierte que esa manera de procesar las cosas es aceptar vivir engañados. Y te voy a decir cuál es el peor engaño en el que tú y yo podemos vivir. Es el autoengaño. Una cosa es que una persona más astuta que yo me engañe. Se llama el diablo. Otra cosa es que yo me viva engañando a mí mismo. Y Dios nos dice cómo ocurre eso. Dice que el que oye lo que Dios le dice, pero no se pone a vivirlo, a sí mismo se engaña. Así que evita eso en tu vida para que tu vivencia con Dios desde donde estés. Algunos estamos iniciando de crisis muy profundas y está bien. Deja que Dios se dé a conocer a ti desde allí. Otros ya salimos de allí, estamos ya caminando. Bueno, no retrocedas. Recuerda que la promesa es hasta la plenitud de Dios. Entonces, todos podemos recibir esto que Dios nos está mostrando, y vamos a recordar que estamos siendo habilitados para funcionar como hijos, y a eso Dios le llama la obra del ministerio. Porque conforme tú empiezas a vivir el producto de lo que Dios hace en ti, estás siendo simultáneamente habilitado para entregárselo a otros. Y es Dios en ti pudiendo traerle a otros la misma oferta de amor, de perdón, de gracia, de salud. Y cuando ellos dan los pasos que Dios pone frente a sus corazones, entonces Dios empieza a hacer ese trabajo maravilloso en sus vidas. Y por eso todos, sin excepción, somos llamados y constituidos reyes y sacerdotes de Dios una vez que venimos a Jesús. Bueno, sobre eso hemos estado caminando, y ahora vamos a vernos. Este esquema lo hemos estado compartiendo por ya muchas sesiones, pero hoy estamos añadiéndole a Jesús en las funciones de servirte aquí adentro como apóstol, profeta y evangelista. Esas son las 3 funciones de las 5 funciones de Jesús. Hemos hasta ahorita caminado 3. ¿Sí? Entonces Jesús, apóstol en ti, ¿qué hace? Él construye y pone en orden tu ser. Todo necesita estar en orden para que pueda haber todo lo divino. Para que funciones como hijo de Dios, necesitas que el desorden en el que viviste como ser humano ahora sea traído a un orden perfecto. Y este es el trabajo apostólico de Jesús en nosotros. Segundo, es el trabajo profético. Jesús profeta
¿qué hace? Me entrega las promesas que Dios quiere cumplir en mi vida. Miren, Dios no está viendo cómo le hace. Lo tiene todo previsto y todo provisto para cumplir su propósito en nuestras vidas, que es no solamente recibirnos como hijos, sino perfeccionarnos hasta la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo, que es la plenitud de Dios. Entonces, esa provisión se nos entrega en promesas. Esas promesas, cuando las recibes, puedes imaginarte, es como recibir una semilla. Tú puedes recibir una semilla y guardarla y puede estar allí por miles de años y sigue siendo semilla. Contiene una vida que puede florecer, que puede manifestarse, pero es una semilla. Está en estado de semilla. Y todas las promesas que Dios te entrega, hay que comprenderlas de esa manera. ¿Sí? Son una semilla que tiene que ser sembrada, que tiene que germinar, que tiene que arraigar, que tiene que crecer, madurar y fructificar. Es un proceso, no es magia. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús cumple esta función y tú recibes las promesas de Dios, quedan como un semillero. Ahí está. Ya está en ti, pero no vive todavía en ti. Para que germine, para que empiece a manifestarse esa promesa en ti, hay otra función de Jesús que la vimos en las últimas dos sesiones, y es la función de Jesús como evangelista. Esa función lo que hace es traer tu corazón a fe con relación a cada promesa que Dios te da. Y cuando ocurre ese milagro aquí adentro, donde Dios te dice algo, y no estoy hablando de te entrega una semilla una semana y al otro año te da fe, no, Dios quiere en cascada, ¿no? Que puedas vivir todo, pero tenemos que comprender las diferentes funciones, porque la fe tiene que ser iniciada y tiene que ser cumplida, y por eso Jesús es el autor y consumador de la fe. Pero esa autoría de fe ocurre en ti, en tu espíritu, y esa consumación de fe también tiene que ocurrir en ti. La autoría de fe es para que te enganches en vivir el cumplimiento, y cuando se consuma la fe, cuando queda cumplido. Ya no necesitas fe para creer que Dios va a cumplir, ya cumplió. ¿Te das cuenta? Pero viene la próxima promesa y viene la aplicación de la misma promesa a diferentes circunstancias y situaciones en ti. Y Jesús vive suministrando entonces la fe divina para que tú puedas en fe caminar al cumplimiento de todo lo que Dios te ha dado ya. Bueno, hemos estado viendo que todo esto no puede operar en el entendimiento humano y que tiene que ser vivido en lo que Dios llama la mente de Cristo. Y entonces aquí está lo que ya entregamos sobre cómo es la mente de Cristo, cómo funciona la mente de Cristo. Para todos los que todavía no están claros en ello, por favor, ahí están los videos donde esto se llevó a cabo. No te niegues permitirle a Dios mostrarte estas cosas, porque mira, fuera de esta mente divina que Dios te ha dado, no hay cómo vivas lo que Él te ha entregado. ¿Sí? No, no lo hay. Entonces, Jesús trabaja para que tú puedas funcionar en la mente divina, que es una mente provista, porque está hecha para funcionar con Dios en ti. Y otra vez, la función apostólica de Jesús, ahí quedó cubierto el nombre de apóstol, pero Jesús, ¿qué hace? Pues Él está poniendo en orden todas las cosas en la mente en la que tú vas a andar. Profeta, promesas.
evangelista fe para que puedas, como ves ahí el punto número 4, si entras a fe, vives comunión y en comunión guianza y en guianza Dios te da las instrucciones a manera de pensamientos que vas a caminar, lo cual te lleva a la manifestación de las obras que Él tiene preparadas para cumplir contigo. Entonces, todo eso está provisto y si solamente pudiéramos permitirle a Dios habilitarnos en vivirlo, pues nuestra existencia es otra cosa completamente. Pero hay un proceso de habilitación. Y ahí tú puedes empezar a permitirle a Dios conectar los servicios de Jesús para habilitarte en funcionar en tu 24/7, todos los aspectos de tu vida, en la mente que está hecha para que la provisión que Dios es en ti pueda fluir y darte todo lo que necesitas y más. Porque la idea de Dios cuando Él da es abundar, ¿no? Ya lo explicamos en una de las sesiones, que Dios no da lo que tú necesitas, Él te inunda para que lo que Él te dio se te salga y le toque a otros, le toque a los que te rodean. Es como cuando en la otra mente, ¿no? Te llenas de ira y explotas. Pues, ¿qué pasa? Que se te salió lo que traías adentro y causas daño a los que te rodean. Bueno, si ya has vivido esa experiencia o el temor o lo que sea, la idea de Dios es que seas una fuente, pero no de problemas, ni de maldiciones, ni de ira, ni de pleitos, ni de nada de eso, sino una fuente de vida, de bendición, de paz, de amor, de perdón, de misericordia, de bondad, etc. Y que nunca te falte a ti porque te sobra. Y eso es la existencia en la que Dios quiere tenerte en este mundo 24/7. Pero aquí está la explicación del cómo. ¿Sí? Entonces, si Jesús no puede cumplir estas funciones en ti, pues no hay cómo seamos habilitados para la vida divina. Hoy vamos a la cuarta función de Jesús en nosotros. Vamos a empezar a conocer para recibir y vivir la función de Jesús como pastor en ti. Yo quiero invitarte a que una vez más todos tus conceptos de estos temas le permitas a Dios hablar a tu corazón, no a mí explicarte, sino yo soy un conducto, pero es en tu corazón donde va a haber un testimonio de parte de Dios, si esto es como debe de ser o no, hazle caso a ese testimonio, comprendiendo que debido a cómo has entendido y pensado y creído y caminado las cosas, puede haber en ti oposición, argumentos que no están de acuerdo con lo que aquí vamos a hablar con Dios. Pero para mí siempre ha sido muy sencillo resolver ese problema, porque la pregunta es, bueno, ¿y con eso que yo he creído y caminado, cómo me ha ido? ¿No? Entonces, aquí es donde viene ahora esta parte importantísima. Y vamos a empezar escuchando a Dios. Recuerda que todo está escrito en la Biblia, en la Escritura, todo que está por escrito, para que el Espíritu Santo tome eso que está escrito y lo inspire a tu espíritu, dándote entendimiento y trayéndote a fe, para que sea cumplido en tu vida. Entonces vamos a empezar entendiéndonos en nuestra trayectoria. Si todos venimos de haber nacido humanos, y eso quiere decir un estado de vacío interno. Si tú puedes haber nacido a una familia que te ama, que te apoya, que tiene cómo darte todo, etcétera, etcétera. O puedes haber nacido en una condición trágica donde hay tantas historias, ¿no? O sea, los dos extremos es a lo que quiero aludir. Pero eso no cambia el hecho de que en un extremo o en otro, todos los intermedios, todos nacen vacíos por dentro. Y Dios a eso le llama orfandad, la orfandad del espíritu, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque todos heredamos una maldición, la maldición adámica. Dios nos cuenta la historia, Dios nos relata cómo ocurrió todo. Y Él nos dice que Él creó al hombre en dos géneros, varón y mujer,
en su imagen. No eran sus hijos, eran su imagen. Criaturas, imagen de Dios. Vestidos de luz, gloriosos, asombrosos, capaces de convivir con Dios. Y los puso por gobernadores de la abundancia que Él creó en este planeta. Y les dijo, hay otra opción de vida. Es la maldad, el mal, el conocimiento del mal. No elijan eso, porque el día que lo elijan, van a morir. No hay otra alternativa. Y hoy no es el día de contar esa historia en detalle, pero el resultado es cuando el promotor del mal se les presentó y les habló, decidieron creerle, decidieron aceptar su palabra en contra de la de Dios y dieron los pasos para conocer el mal y lo empiezan a conocer, son transformados negativamente de esos seres gloriosos a seres oscuros, vacíos, que ya no podían vivir en convivencia con Dios. Y Dios les dice, te dije que no lo hicieras, ahora las consecuencias de tu decisión es que tú vas a tener que hacer por ti mismo, ver por ti mismo. Eso es el problema humano. La condición humana es, yo tengo que ver cómo le hago. Y todo el mundo está en lo mismo. Y obviamente la intención de los padres es que los hijos puedan hacer por sí mismos, porque el entendimiento humano está adecuado a esa condición. Jesús viene para hacernos justicia, porque nacer de esa manera es la peor injusticia cometida en contra de cualquier persona, de cualquier ser. Nacer esclavo a una injusticia que yo no elegí. A eso vino Jesús. Pero la justicia de Dios es enorme, porque no solamente es quitarte el problema, sino hacerte su hijo y conformarte a quien Jesús es para que puedas tener la plenitud de todo lo que Dios es. Bueno, ese es nuestro origen. Todos venimos de allá. En Isaías el capítulo 53, Dios dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. ¿Sí? Tú puedes ver eso en la evidencia de eso hoy es, nada más mira, observa tu entorno, cada quien está en lo suyo. Y caminar juntos con alguien es difícil porque aunque quisieras, esta persona se va para allá, yo no puedo ir para allá, o nos vamos juntos, o nos atoramos, o sea, todo causa daño. Pero cuando menciona eso Dios en Isaías 53, está hablando de la obra de Jesús. Y está hablando de que Jesús dio su vida para arreglar ese problema. Pero ten presente esa palabra. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Ahora te quiero invitar a ir a 1 de Pedro capítulo 2 y el versículo 25, donde dice lo siguiente, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Todos nos descarriamos como ovejas, pero algo sucede que nos permite ahora regresar al pastor y obispo. Cuando personalizas eso, ¿no? Porque es importante personalizar. Yo era como oveja descarriada y yo te digo, en cuanto a mi vida, yo era como oveja descarriada. Pero ahora he vuelto al pastor y obispo de mi alma. ¿Quién es? Bueno, aquí vamos entonces a oír a Jesús. En Juan capítulo 10,
Verso 14, Jesús se presenta a todos nosotros con estas palabras. Yo soy el buen pastor. ¿Escuchaste? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Luego dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Un pastor. Esta verdad es de lo más importante para tu vida. Por favor, no dejes que los argumentos te lleven a cuestionar ahorita, bueno, pero ¿qué de esto y de aquello? Pon eso a un lado por un rato. Porque se trata de comprender la provisión de Dios para darte vida eterna. ¿Sí? Para sacarte de la condición humana y traerte a la plenitud de la existencia divina aquí en la tierra. No algo futuro, sino algo presente, 24/7. En la escritura anterior viste que se nos dice, has vuelto al pastor y obispo de tu alma. ¿Cuánto tiempo vives con tu alma? ¿Y en qué estado está tu alma? Pues miren, el alma sí es algo que los seres humanos conocen bastante bien, porque allí está la manifestación sentimental, intelectual y volitiva de la persona. Y todo ser humano vive hablando de cómo se siente, ¿cierto? Su estado emocional. Y ese estado emocional gobierna su existencia. Porque cuando no se siente bien, ya sea por afecciones físicas o por situaciones de relaciones o por el trabajo, esto, aquello, lo demás, todo afecta la manera de sentirse. Y todo el mundo está en ver cómo se cura el alma, cómo se ayuda en aliviar cómo se siente. Es que esto me hace sentir mejor. A veces es una cosa, a veces es otra, o a veces son un montón de cosas, ¿no? Para poder estar bien. Pero ¿sabes cuál es el verdadero problema? ¿Quién atiende tu alma por dentro? Y la provisión divina es Jesús mismo, como pastor de ti, adentro de ti. Y si tú estás dispuesto a recibirle así, de conocerle, de comprobarle, los problemas de tu alma se van a acabar. Porque necesitas a alguien capaz, poderoso y fiel, que tenga un motivo bueno contigo. Y el motivo de Dios contigo, para que lo tengas claro, es amarte. Amarte hasta lo sumo. No solo en una historia de redención, sino en un presente que atiende todo lo que tú estás enfrentando y te da con qué vivirlo en su poder, en su naturaleza, en una manera que nada pueda corromperte. Esta función de Jesús es verdaderamente asombrosa y nadie que no le reciba como pastor, el pastor con el que yo vivo, el que pastorea mi alma, pastorea mi ser, pues puede experimentarlo y eso explica por qué habemos tantas personas que hemos
creído en Jesús, pero no vivimos lo que Jesús prometió que vino a darnos. Pues él dice aquí, yo soy el buen pastor, lo cual lo hace único. No hay otro. Y luego dice, conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Ahora, mira, Jesús ya te conoce. ¿Sí? No hay nada que Él no sepa de ti. Pero la pregunta es si la tercera parte es ya una realidad contigo. ¿Le conoces en estas funciones contigo? Y Jesús da un ejemplo y dice, ¿cómo conoce Jesús a sus ovejas? Dice, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Así te conozco. Y así quiero que me conozcas. Y luego habla globalmente, ¿no? Tengo otras ovejas que no son de este redil. Cuando él habló de estas palabras, las habló en el país de Israel, el pueblo a quien Dios le dio el pacto inicial con Abraham. Y les dice, no solo son ustedes, tengo otras ovejas y las tengo que traer a todas para que haya un rebaño y un pastor. Bueno, sigamos caminando entonces. Ahora escucha a Jesús en este mismo capítulo. Versículo 27, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y explica por qué él dijo de mi mano. Dijo, yo y el Padre uno somos. Pues vamos a caminar esto un poquito. Porque aquí empieza a ver, ¿no? Las decisiones a tomar con Dios. Mis ovejas oyen mi voz. Tiene que aclararse para cada uno de nosotros que la voz de la que Jesús habla aquí es su voz en ti. No es un Jesús histórico, ni tampoco es un Jesús ausente, porque muchos tenemos esa situación, ¿no? En nuestra creencia, Jesús está en el cielo, a la diestra del Padre, y un día va a regresar. Y entonces no hay cómo Él cumpla esto. Estamos hablando de un Jesús presente en ti. El Jesús que dijo, yo estoy a la puerta de tu corazón, y si tú oyes mi voz y me abres la puerta, me meto adentro de ti para estar contigo, para cenar contigo, para darte vida. Ahora, esta persona, adentro, en tu espíritu, es la que dice, mis ovejas conocen mi voz. Y él dice lo siguiente con respecto a su voz. Él dice, las palabras que yo te hablo son espíritu y son vida. Ahí empieza a conectarse la cosa. ¿Cómo me da vida Jesús? Hablándome palabras que son espíritu y que son vida. Entonces, cuando Jesús habla esto, él dice, oyen mi voz y yo las conozco, no les hablo al tanteo, no les digo cosas que quién sabe, no, les hablo porque las conozco. Y luego dice, y me siguen. Y ahí está tu parte, oírle, seguirle. Ahora, si esta no es tu vivencia, si esto no lo has aprendido a vivir con Jesús en ti, entonces para eso es esta sesión donde Dios te presenta a Jesús como pastor en ti, de forma que tú puedas elegir, te recibo, ahora enséñame a escuchar tu voz, a conocer tu voz en mí. Y muchos de nosotros ya hemos oído su voz porque tenemos experiencias. Es que Dios me dijo esto, yo sentí esto en mi corazón y lo puse en práctica, le seguí y Dios cumplió. Pues ahí ya tienes la prueba, Dios sí te habla en tu espíritu. Pero se trata de que eso se aclare y venga a ser constante, ¿sí? ¿Cuántas veces al día necesitas dirección? ¿Qué hacer en
con tu persona, con tu trabajo, con tus relaciones, con las situaciones que enfrentas cuando vas manejando, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Esto tiene una aplicación total a todo lo que tú eres. Y cuando aprendemos a vivir esta relación aquí adentro con Jesús y escuchas su voz y caminas por donde Él te indica, ¿qué dice? Y yo les doy vida eterna. Vida eterna es las 12 virtudes de Dios: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, templanza, justicia, verdad, santidad y mansedumbre. ¿Qué tal que todo eso fuera lo que ocurre en tu ser todo el tiempo y no te cuesta? Abunda. Entonces, de esa abundancia de paciencia y de esa abundancia de amor y de esa abundancia de paz y de esa abundancia de gozo y de esa abundancia de todo lo que Jesús es en ti, lo que Él te da, tú vives las cosas. Esa es la existencia a la que Dios te ha invitado, vida eterna. Pero sin la función pastoral de Jesús no hay cómo se te suministre. Si ya hablamos del suministro de fe, bueno, ahora estamos hablando del suministro de vida eterna. Y cuando no entendemos esto y estamos buscando cómo recibir paz de otra forma, te das cuenta, por tantas maneras y medios y aquello y lo demás, pues obviamente es una búsqueda condenada al fracaso, porque no hay otra paz que no sea Jesús. Hablo de una paz perfecta, permanente, poderosa, etcétera. Entonces, ya tienes ahí el cuadro. ¿De qué se trata la función pastoral de Jesús? Ahora vamos a ver las promesas, ¿de acuerdo? Y para esto vamos ahora al Salmo 23. Y conforme, quizá tú ya lo sabes de memoria, yo lo aprendí quizá a los, no sé, 4 años y medio, ya estaba yo recitando el Salmo 23, pero sin entendimiento, mucho menos la vivencia de esto. Pero hoy vamos a escucharlo en el contexto de un pastor presente en ti, comprometido a cumplir estas funciones en ti. ¿Sí? Escucha. Y si estás listo, empieza a recibir a Jesús en estas funciones en ti ya. ¿Sí? Jehová es mi pastor. Es. ¿Cuándo se acaba eso? ¿En qué horario se da? ¿Sí? Dedicado a mí. Me encanta que esto fue escrito así. Casi todo en la Escritura está escrito en plural para que quede claro de parte de Dios que esto es para todos. Pero aquí me encanta que esto está escrito de manera individual, porque el pastoreo o pastorado de Jesús no puede ocurrir externamente, tiene que ocurrir internamente. Es mi. Segundo, si esa primera parte está recibida, empiezas a ver las consecuencias, el producto de tenerle como tu pastor. Nada me faltará. Esta es una de las declaraciones más asombrosas que Dios hace como promesa, porque esto lo pone a Él en la responsabilidad de cumplirlo, que nada te falte. Es cuando una persona dice, pues es que a mí me falta un montón, me faltan cosas, me falta esto, me falta aquello. Regrésate en reversa, a ver, ¿y quién es tu pastor? Y te dicen, pues es fulano de tal o sutano, no tengo. ¿Ves el problema en el que te metes? Y cuando, por ejemplo, yo aceptaba, ¿no?, el título en funciones congregacionales, pues no entendía el lío en que yo estaba metido, ¿no? Si voy a ser el pastor de esta gente, yo tengo que darles todo esto. No hay quien dé el ancho, porque así nunca estuvo dispuesto de parte de Dios. Entonces, es mi pastor y está comprometido a que todo, absolutamente lo que yo requiera, esté provisto. Con eso ya tienes, pero no, para Dios no es suficiente. Ahí va, verso 2.
En lugares de delicados pastos me hace descansar. ¿Cómo andas en ese departamento? ¿Eh? ¿Cómo está tu vivencia diaria? ¿Tu situación de descanso la dictan las cuestiones externas, incluyendo tu salud física? ¿O es producto de la atención de este pastor capaz de hacerte descansar? Mira, Jesús no solo, o Dios no solamente dice esto en el Salmo 23, Jesús lo repite. Mateo capítulo 11, Jesús dice, si estás cansado y cargado, ven a mí. No dijo, ve al templo, haz esto, haz aquello, dale por aquí, dale por allá, sube, baja, paga. No, no, no. Ven a mí y yo te haré descansar. ¿Lo ves? Por eso es el pastor de mi alma. Pues eso es enorme, ¿no? Pero falta más. Junto a aguas de reposo me pastorea. Toda mi existencia, Él la conduce para que no esté yo aquí adentro en tormenta, en huracanes, en ciclones, en sequías, ¿te das cuenta? No, aquí adentro es su responsabilidad cómo estoy. Bueno, si me dejo, si le permito esta función en mí. Sigue, confortará mi alma. Eso es tan asombroso. Yo oro que escuches a Jesús hablándote esto, diciéndote, ¿qué haces en ese estado? Déjame confortar tu alma. Déjame traerte a reposo. Déjame pastorearte. ¿Pero qué hago? Espérate, para eso también hay compromiso. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Sí, con Jesús no necesitas seguir en esa maldición de ¿para dónde le doy? ¿No? Ya le di para acá, me equivoqué, le di para allá, me equivoqué. No importa para donde yo le dé, todo me sale mal. Bueno, es como echa a andar un vehículo sin... hoy obviamente están los vehículos autónomos, ¿no? Pero no estoy hablando de esos vehículos, uno que no sea autónomo. Dale carrera y que se vaya solo, pues se va a estrellar porque necesita conductor. Lo hermoso de la vida a la que Dios nos llama es que es una vida provista. Sí, la maldición es la autonomía en la que vive el ser humano, porque eso lo hace un ser solitario allá adentro. Jesús, pastor en mí, no hay un momento de soledad. Comprometido a guiarme por sendas de justicia. Solamente déjame explicar por qué se llaman sendas de justicia. Porque todos venimos de vivir la injusticia, en injusticia, recibiendo injusticias y haciendo injusticias. Esa es la condición humana. Y ahora Dios está comprometido a traer toda nuestra existencia a justicia. Y eso no habla de castigo. Eso habla de sanidad. Eso habla de libertad. Eso habla de sacarnos de esa maldición y traernos a la plenitud de vida que Él disfruta. Entonces todo lo que en mí
no opera en esa plenitud, Él está comprometido a hacerme justicia. Así que este caminar con Jesús es un caminar a plenitud de vida. Él no está diciendo todo va a estar bien mágicamente. No, vamos a ir a caminar las cosas que no están bien para que estén bien. Y un ejemplo muy práctico de eso es el perdón. El perdón divino sana la conciencia. Entonces, Dios me camina a recibir ese perdón en el arrepentimiento verdadero y salgo sanado en mi conciencia. Se me hizo justicia. ¿Lo ves? Y así sucesivamente. Todas las obras de Dios con nosotros cumplen su justicia y cumplen su promesa. Todavía hay más. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. La amenaza final que pesa sobre todo ser humano es la mortalidad. ¿A qué horas llega la calaca? ¿No? Y Dios quiere librarte de ese temor. Así, en lo absoluto. Y establecerse allí para garantizar que tú ya no vives esa amenaza. Todavía hay más. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. ¿Qué está diciendo Dios con eso? Yo voy a asegurar que no te falte vida, que no te falte poder, que no te falte vigor. Me infunden aliento. Y aquí viene algo asombroso. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Pues quiero que te veas, por favor, ante el escenario donde están todos tus angustiadores, los que sean. Cuando crezcas, o si ya has crecido en Dios, sabes que no se trata de caras de personas, pero para muchos de nosotros sí tienen caras y nombres y apellidos, ¿no? Y Dios tiene que sanarnos de ver a las personas como los problemas. Las personas no son el problema, pero todos tenemos que ser sacados de ese entendimiento. Pero cualquier fuente de angustia en ti, de pesar, de afán, a eso se refiere Dios. Venga por donde venga, suceda como suceda. Dios se compromete a no solamente hacerte libre, sino a sentarte a ser servido por Él en presencia de esos angustiadores. Hay mucho que hablar sobre eso, que recibir sobre eso, y obviamente hoy no es el día, pero sí puedes registrar ese compromiso para que cuando venga esas angustias a atormentarte, tú elijas recibir su invitación y sentarte a su mesa. Eso sí te puedes llevar hoy. Y decir, Padre, aquí están los angustiadores. Ahora sírveme. Si aprendes eso, vas a conocer a un Padre fiel, a un pastor absoluto en sus funciones. No termina ahí. Unges mi cabeza con aceite. La unción a la que se refiere aquí es el acto de honrarte. ¿Escuchaste? Todo el mundo vive pensando que yo tengo que honrar a Dios, yo tengo que honrar a Dios. ¿Y cómo le honras en un estado devastado e inferior y todo ese rollo? ¿Qué pasa si Dios te honra a ti? ¿Eh?
¿Qué pasa si Él no solo te llama hijo, sino te unge? Y luego habla de este estado de ser. Mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. Si Jesús es tu pastor, entonces tu existencia es en abundancia de todo lo que Él da. Para que esté rebosando, quiere decir ya no te cabe. Le está echando demasiado. Demasiada paz, demasiado amor, demasiado gozo, demasiada bondad, demasiada paciencia, demasiado, para que se te salga. Y luego habla de algo que a mí me encanta ver de esta manera. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Y me encanta visualizarlo como una persecución, pero no me anda persiguiendo el diablo, ni sus secuaces, ni gente mala, sino que Dios ordenó al bien y la misericordia que anden pegados tras de mí, ¿sí? Porque esa es su promesa, hacerte el bien. Todas las cosas ayudan para bien a aquellos que a Dios aman. Y termina diciendo, y en la casa de Jehová moraré para siempre. Pues esta es tu introducción a Jesús, pastor en ti. Permítele mostrarte cuánto de esto está recibido en tu corazón. Primero que nada, a Él. La decisión más importante que puedas hacer es, ¿para qué tienes recibido a Jesús en ti? Lo común, porque así fuimos instruidos, fue recibir a Jesús como Señor y Salvador. El problema de esa manera de recibirla, número uno, es que así no está escrito. Y número dos, es que eso le impide cumplir todas estas funciones. Entonces, conforme el Espíritu Santo nos trae a ver las cosas como están dadas de parte de Dios, es importante qué pasos voy a dar. ¿Sí? ¿Qué acepto yo vivir? Yo sé que Dios está hablando a tu corazón. Ahora, ¿le vas a seguir? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Entonces, poder caminar esto hoy, no solo en este instante, sino estar permitiéndole a Dios mostrarte, mira esto, mira esto, mira esto, y tomar esas decisiones. Recibo a Jesús como mi pastor, el único. No puedo tener 2, 3, 4, 5, 10, 15. No, es uno. Un rebaño, un pastor. Un pastor competente que vive en mí para cumplir su obligación que Él hizo conmigo. Todas estas funciones de Jesús son transformadoras. Y seguiremos hablando de otros aspectos de la función pastoral de Jesús, pero hoy se trata de que tú te sepas provisto de atención, ¿sí? Y que comprendas que si tu alma está angustiada, pues es porque no estás permitiéndole a Jesús ser tu pastor. Empecemos por ahí. Yo te invito a darle gracias a nuestro Padre por darnos a Jesús. ¿Sí? Cuando dice de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, no está hablando de solamente el trabajo de Jesús de dar su vida por nosotros, sino está hablando de todo lo que se nos ha dado por medio de Jesús y todo lo que Jesús ha hecho para darse a nosotros. Demos gracias. Padre, gracias por darnos a tu Hijo y con Él la vida eterna, y hoy por mostrarnos a Jesús pastor, y porque hoy sea el día en que yo pueda decir, he regresado al pastor y obispo de mi alma. Ya no voy a andar descarriado. Jesús, queremos conocerte, pastor en nosotros. Aclara tu voz en nuestro corazón y enséñanos a caminar. Las instrucciones que nos das para seguirte y recibir la vida que nadie sino tú puedes darnos en nosotros. Gracias por lo que hoy has puesto frente a nuestros ojos. Yo pido, Padre, que no se quede allá afuera, sino que cada hijo tuyo, cada hija tuya lo reciba en su corazón
y tú puedas empezar a comprobarte, pastor, a cada persona que te cree. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Pues eres un sacerdote real. Todo lo que estamos hablando es para que no solamente lo vivas, pero conforme lo vives, lo único que sucede, y yo no solo te lo digo yo, sino que lo veo ocurriendo en las vidas de todos, ¿no? Es esto que Dios está haciendo conmigo, le sirve a fulano, le sirve a sutano, le sirve a mengano. Empiezas a amar como Dios ama, y eso es la función sacerdotal, sencillamente participar en que Dios le dé a otros lo que te está dando a ti. Eso se vuelve un motor aquí adentro, un motivo. Y eso, lejos de dañarte, te hace pleno, ¿no? Te hace una persona plena, porque es dando como recibes, es bendiciendo como eres bendecido. Esa es la realidad divina. Dios vive dando y es feliz y quiere darte de su abundancia para que tú des. Pero empieza con que se llene tu copa. ¿Te das cuenta? Lejos de la idea humana, ¿no? De Dios quiere que yo le dé de donde no tengo. Perdóname, no. Eso es un insulto a Dios. Dios quiere darte sobrado para que des de esa abundancia. Permíteselo. Compruébalo. Eso es fe. Comprobar a Dios. Bendiciones, familia de Dios. Les amamos. Para procesar con Dios esta mesa de Abba, cuentas con un importante recurso, el cuaderno de Mi Taller con Dios. Asegura que obtienes tu copia usando el vínculo provisto en los comentarios de este video. ¡Bendiciones!